Examinamos la fuerza eléctrica, queremos examinar la fuerza magnética. La fuerza magnética tiene de nuevo características similares, ¿verdad? Es una fuerza, por lo tanto tiene magnitud y tiene dirección. Quisiéramos mirar un poco, ¿verdad?, esta fuerza magnética desde el punto de vista de, primero, un caso particular, ¿verdad? La fuerza magnética experimentada por una carga eléctrica que está en presencia o en una región donde hay un campo magnético. El segundo caso será muchas cargas eléctricas, o sea, una corriente eléctrica, de nuevo en presencia de un campo magnético o en la región donde existe un campo magnético. Esos serían los dos casos que queremos examinar en general. Vamos a comenzar primero con el caso de una carga Q que se mueve, en este caso, en esta dirección con una velocidad V y está en presencia de este campo magnético externo que lo denominamos con la letra B y está representado por la flecha roja. Así que una carga se está moviendo a través de ese campo magnético y afirmamos que esa carga puede experimentar una fuerza magnética. ¿Por qué puede experimentar una fuerza magnética? Pues de nuevo, una carga eléctrica en movimiento produce una corriente eléctrica. ¿Y qué es una corriente eléctrica sino un campo magnético? Pues todos los campos magnéticos provienen de una corriente eléctrica. Así que esta carga moviéndose se comporta como un pequeño imán, genera un campo magnético. Así que ese campo magnético interacciona con este otro campo magnético, de la misma manera que un imán interacciona con otro imán. Así que de ahí viene el hecho de que esta carga en movimiento puede entonces experimentar una fuerza magnética. Entonces, ¿de qué va a depender la fuerza magnética que siente esa carga eléctrica? Pues podemos usar una hipótesis, ¿verdad? Podría depender de cuánto sea la carga eléctrica, podría depender de cuánto sea la magnitud de la velocidad, la intensidad de ese campo magnético, la orientación de esa velocidad con respecto al campo magnético, o sea, la dirección en que se está moviendo, y puede depender de otros factores. Así que lo que se hace es un experimento controlado en donde se cambia cada una de estas variables independientes a la vez, y lo que se encuentra precisamente es que depende de cuatro cosas. Dependerá la fuerza magnética de la carga. ¿Cómo depende de la carga? Pues si la partícula es neutral, pues claro, no tiene carga, pues no va a experimentar ninguna fuerza magnética, porque no se comporta como un imán. Pero si la carga es negativa, entonces la fuerza magnética que siente será en la dirección contraria a la que sentiría una carga positiva. Eso es de esperarse, ¿verdad? Depende de la velocidad. Lo que se encuentra es que a mayor velocidad, mayor es la fuerza magnética sentida por esa carga. También depende de la intensidad del campo magnético. Y es de esperarse que un campo magnético más intenso hace que la fuerza magnética sea mayor. Y depende también del ángulo entre el vector velocidad y el vector campo magnético. Y una característica interesante aquí, en esa orientación relativa entre el vector velocidad y el vector campo magnético, es que si la carga se mueve paralela al campo, es decir, a 0 grados o a 180 grados, algunos dicen antiparalela, entonces no va a sentir esa carga ninguna fuerza magnética. Esas son las características de esa fuerza magnética y de hecho de lo que depende cualitativamente. Ahora quizás podemos cuantificar esa fuerza magnética. Queremos encontrar, ¿verdad?, matemáticamente cómo calcularla. La magnitud, vamos a empezar con la magnitud. La magnitud, ¿cómo sería? Pues lo que encontramos es que simplemente la fuerza magnética es proporcional al producto de la carga eléctrica por la magnitud de velocidad. Esta carga es sin signo, no lleva signo porque esto es una magnitud. Multiplicado entonces por el componente del campo magnético perpendicular al vector velocidad. Y si miramos en el diagrama, tenemos un triángulo rectángulo. Este es el vector campo magnético. Este es el vector velocidad, así que el vector campo magnético lo podemos proyectar en componentes a lo largo del vector velocidad y perpendiculares a este. O sea, para llegar a esta puntita del vector campo magnético B,
tenemos que movernos esta cantidad a lo largo de V y esta cantidad perpendicular a V. Así que este ángulo de aquí es 90 grados. Y como saben, pues, el seno de phi es el lado opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? Cuando usted despeja B perpendicular, entonces sería B, campo magnético, por el seno de phi. Así que el ángulo menor entre el vector velocidad y el vector campo magnético es phi. Y las unidades de la fuerza magnética pues son, como siempre, Newton. Perdón. Así que tenemos aquí una manera de calcular la magnitud de la fuerza magnética. Y de hecho, este producto que ven aquí, algunos lo pueden reconocer rápidamente como parecido a un producto vectorial. Así que en general, el producto vectorial, ¿verdad? Si recuerdan esa notación de producto vectorial, para la fuerza magnética es la magnitud de la carga por el producto vectorial del vector velocidad, este será el símbolo del producto vectorial, y el vector campo magnético, cuya magnitud ya la vimos, es esta que está aquí. Pero su dirección la podemos calcular como se determina la dirección de un producto vectorial. Tenemos dos métodos para hacerlo. Un método que usa la regla de la mano derecha y los tres dedos de la mano derecha. El índice a lo largo del vector velocidad, el del corazón a lo largo del campo magnético y haciendo una línea perpendicular entre ellos, porque este es el plano al cual es perpendicular la fuerza magnética, que estaría indicada con el dedo pulgar. Así que yo oriento el índice a lo largo de la velocidad, o sea, por ahí va la partícula. El dedo del corazón sería el campo magnético, así que el pulgar estaría saliendo del plano del papel y perpendicular al plano del papel. Lo coloco con un puntito, como sería una flecha dirigiéndose hacia mí. Y esa sería la fuerza magnética, la dirección de la fuerza magnética. El otro método que también se utiliza o se puede utilizar para determinar la dirección de la fuerza magnética es también usando la regla mano derecha, pero en este caso los cuatro dedos de la mano derecha y el pulgar. Así que llevas el primer vector del producto vectorial, que sería la velocidad, alineando tus cuatro dedos con él, y cierras la mano a través del ángulo menor phi hacia el vector campo magnético B, y el pulgar te sigue dando la fuerza magnética. Así que empujas este vector con tus cuatro dedos, cerrando la mano en forma natural a través del ángulo phi, y entonces el pulgar te va a indicar la dirección de la fuerza magnética, que de nuevo en este caso es saliendo y perpendicular al plano del papel. Vamos a ponerlo en práctica, ¿verdad? En estos ejercicios que tengo aquí. ¿Cuál es el vector que falta? Pues me dan campo magnético perpendicular y saliendo, me dan la velocidad de la partícula v hacia abajo y me dicen que la carga es positiva. Entonces el vector que falta es fuerza magnética. ¿Hacia dónde iría? Pues si uso los tres dedos, el índice apunta a lo largo de la corriente, por ahí va la partícula. El dedo del corazón sería perpendicular y saliendo, así que la fuerza magnética sería hacia la izquierda para una partícula positiva y la partícula es positiva. En este caso me dan un electrón que tiene carga negativa, se está moviendo en esta dirección con velocidad v. Sería este mismo ejercicio, ya que el campo magnético es perpendicular y saliendo. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues tiene que ser igual que este, pero como la carga es negativa, la fuerza magnética va para la derecha. Así que si colocan el índice a lo largo de la velocidad, por ahí va la partícula, el dedo del corazón perpendicular y saliendo, entonces les da que la fuerza magnética es para la izquierda, para una carga positiva, pero como la carga es negativa, sería para la derecha. Este caso es el mismo que este, pero el campo magnético está entrando al plano del papel, por lo tanto la fuerza magnética le va al contrario a lo que dio aquí. Así que por aquí va la partícula, ese es el dedo índice,
el dedo del corazón estaría perpendicular y entrando, así que para una carga positiva la fuerza magnética le va a dar para la derecha. O sea, el último, un poco más retante, porque el vector que no te dan es el campo magnético. Así que te dicen que hay un electrón que se mueve hacia arriba con esta velocidad y experimenta una fuerza magnética para la derecha. Así que tú dices, el índice lo alineas con la partícula, con la velocidad de la partícula. Por ahí va la partícula, la fuerza magnética es el pulgar, estaría para la derecha y te sale que el dedo del corazón es perpendicular y saliendo. Pero eso sería por una partícula positiva. Pero la partícula es negativa, por lo tanto el campo magnético es perpendicular y entrando. Observaciones sobre la fuerza magnética. Estas tres observaciones se refieren a la fuerza magnética, Si la carga fuera negativa, entonces la dirección de la fuerza magnética será opuesta a la determinada por una carga positiva, usando la regla mano derecha, ya sean los 3 dedos o los 4 dedos alineados con la velocidad y cerrando la mano hacia el campo magnético a través del ángulo phi y el pulgar sigue dándote la fuerza magnética. La fuerza magnética no hace trabajo, ya que es perpendicular al movimiento de la partícula. ¿Cómo lo sabes? Busca cuánto es trabajo. Trabajo no es otra cosa que fuerza, magnitud, por magnitud del desplazamiento, por el coseno del ángulo menor entre ellos. Coseno del ángulo menor entre ellos. Si el ángulo menor entre ellos es 90 grados, ¿cuánto es el coseno de 90? El coseno de 90 es 0. Así que como la fuerza es perpendicular al desplazamiento, no hay trabajo. Entonces, si no hay trabajo, ¿qué es lo que hace esa fuerza? Pues esa fuerza lo único que hace es cambiar la velocidad, la dirección de la velocidad de la partícula. No cambias la magnitud de la velocidad, solo cambias la dirección. Y si cambias la dirección, entonces no vas a cambiar la energía cinética de la partícula porque la velocidad sigue siendo la misma. Y la energía cinética es proporcional al cuadrado de la velocidad. Y el cambio en energía cinética es proporcional al cambio en la velocidad. Y no hay cambio en velocidad, por lo tanto no hay cambio en energía cinética. La energía cinética no cambia en este caso. Solamente lo que cambia es la dirección de la partícula. Así que la partícula se deflexiona, se desvía de su trayectoria. Como tarea, tienen esa tarea para realizar, ¿verdad? O sea, la descripción, eso es lo que tienen como datos. Estas son las preguntas para que las puedan trabajar. Y les voy a anticipar las respuestas para que tengan una guía de cómo llegar a esas respuestas. Así que los exhorto a hacer el ejercicio y luego de hacer el ejercicio poder corroborar sus contestaciones antes de pasar al próximo caso, que sería la fuerza magnética sobre un alambre recto, que será lo próximo.